Recording is on. Ok. Déjame ver. Déjame cerrar el WhatsApp. Ok, vamos para acá. La compartimos. Déjame compartir. Ajá. Ok. Vamos a compartir. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí. Ok, vamos entonces. Me voy a poner en silencio. Sí. Bien, yo creo que ya a partir de ahí podemos empezar comentándolo. Mira, a mí me parece que evidentemente este contenido de este website es realmente interesante porque explica paso a paso las razones por las cuales los estudiantes se retiran de los cursos virtuales. Y los detalles que explica ahí, es muy importante que lo tomemos en cuenta a la hora de preparar un curso virtual y a la hora de manejar todo lo que es un diseño instruccional. El diseño instruccional es la espina dorsal de la educación virtual. Y entonces, estructurarlo bien es lo que nos garantiza el éxito. De lo contrario, no lo logramos. Por eso mire cómo dice, ¿por qué la persona deja los cursos virtuales? ¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de abandonarlo? ¿Y cómo se puede contrarrestar? Y entonces vienen los ítems a tomar en cuenta. Si seguimos subiendo, vemos como ellos dicen que uno de los primeros elementos que ellos notan ahí es la navegación incierta. Muchas veces nos preguntamos qué significa esa navegación incierta. Sencillamente cuando el estudiante se desplaza por el contenido de un curso y no tiene la capacidad de dar una continuidad a lo que está leyendo, de forma tal que se convierta en algo atractivo. Cuando, por ejemplo, alguien decía, si ponemos muchos enlaces y se va de un enlace a otro y se pierde, ya se convierte en una navegación incierta. Por eso es importante que entendamos lo que se llama el microlearning, la microlección, la lección pequeña que no haga que la persona se encuentre confusa, perdida. Por eso yo insistía con ustedes, no podemos hacer un OVA de un capítulo completo del programa, porque eso sería un OVA muy grande, y un OVA que traería una navegación incierta. Llega un momento en que la persona no sabe qué fue lo último que leyó, ni qué fue lo que vio, ni dónde está. Entonces, para ello es importante que tengamos eso muy en cuenta. Mire, como lo dice, es importante que el participante se familiarice rápidamente con la plataforma y comprenda cómo utilizar las diferentes herramientas. Hasta ahora, nosotros estamos usando solamente el S-Learning, que es digamos, una partecita de la plataforma de Moodle. No es Moodle en sentido general, pero eso hay que tenerlo en cuenta, tanto en S-Learning como lo que va a venir de Moodle, que hay que lograr cómo utilizar esas herramientas de manera efectiva sin que el estudiante se pierda, que eso sucede con frecuencia. Bueno, y ahí empiezan las claves, ahí empiezan cada una. Una navegación clara, simple e intuitiva, es decir, pasar de un concepto al otro o de una definición o un concepto a una actividad que refuerce lo que está aprendiendo y que le cree satisfacción al estudiante. Eso de nivel de satisfacción es realmente que él sienta que ha valido la pena mirar eso y analizarlo, revisarlo, porque algo ha aprendido, porque algo se lleva, y esa es la parte interesante. Si vemos, entonces ese primer punto comienza con lo que ellos llaman un diseño inadecuado de la estructura del curso. Es decir, desde el primer momento yo he estado diciendo, hagan la estructura, porque la estructura es la que me va a decir
si yo tengo un buen desarrollo de todo lo que es un hilo de aprendizaje. Desde que comenzó con el primer ítem hasta el último, hay una jerarquía de desarrollo de ese contenido que me permite cada vez ir integrando más contenido, pero contenido que estoy asimilando y que estoy asociando de manera muy clara. De ahí la importancia de entender esto. Fíjense como dice, si los cursos están mal estructurados, el participante no sabrá cómo ponerse en marcha. Ponerse en marcha es cómo iniciar un proceso de aprendizaje que le permita ir avanzando lentamente. Y se genera desorientación, los estudiantes no comprenden por dónde comenzar, ni qué camino seguir, la ausencia de jerarquía y de orden lógico atenta contra la permanencia del estudiante en el aula. Fíjense claramente, la ausencia de jerarquía. Por eso yo insisto tanto con el SLN de que vamos a preparar la estructura. Evidentemente hay algo que yo quiero que quede claro. No pensemos que en una primera estructura, ni en un primer OVA, todo no va a salir bien. Pero es el comienzo para entender, pero mira, esto se puede corregir, esto lo podemos hacer de manera más práctica, más sencilla, más entendible. Todo ese proceso solo se puede lograr con la práctica. De otra manera no lo conseguimos. Fíjense entonces lo importante de la estructura, como lo explica ese paso número 1. El paso número 2, fíjense como dice, implementar una hoja de ruta de orientaciones. Es decir, esa hoja de ruta de orientaciones es básicamente lo que a veces nosotros llamamos un guión. Eso, hoja de ruta es un guión que me va diciendo, debo hacer esto primero, después debo hacer esto, debo hacer esto. Pero fíjense que ese guión debe de tener un elemento participativo, es decir, debe de planificarse de manera tal que el participante se sienta totalmente identificado con el proceso que lleva su aprendizaje. Es decir, que él se dé cuenta que está avanzando, que está aprendiendo, que está logrando la meta, que lo que está aprendiendo, los objetivos propuestos lo está manejando de la manera más adecuada posible, porque eso es lo que va a mejorar el rendimiento y la motivación, cuando él siente que realmente está logrando los objetivos. Por esa razón es que es tan importante que veamos este contenido. Yo inclusive quiero que ustedes se den cuenta de lo que le he estado diciendo, que lo que más hay es material, documentación, hay muchísimos videos, textos, figuras, de todo, pero todo depende de cómo lo manejemos. Tenemos que hacer un esfuerzo por manejarlo de manera tal que lo que hagamos, el estudiante le preste atención. Fíjense cómo dice, contenido irrelevante. Hay que tener un tremendo cuidado con el material que uno elige para colocarlo, porque podría ser que el estudiante lo vea tan simple, tan soso, tan poco significativo, que no sea irrelevante para él. De ahí la importancia de que el estudiante tiene que manejar un contenido que él considere muy, muy importante. Por eso es que el estudiante termina por no prestar atención ni continúa conectado porque se desinteresó, no le pareció significativo, no le pareció importante. Esa es la parte del manejo del contenido. No hay una manera simple de poder decir realmente qué es relevante o qué no lo es. Yo sé que eso es bastante complejo a la hora de uno colocar un contenido, pero la habilidad, el tiempo, el conocimiento de la materia nos debe de ayudar. Nos debe de ayudar a decir, mira, de esta manera logramos que esto sea más relevante para el estudiante y que lo aprenda con mucha más facilidad. Es básicamente la idea, por eso es que es importante. Bien, de ahí pasamos al paso 3, que habla de adecuar el material al perfil del estudiante. Y realmente eso es totalmente cierto. No es lo mismo, por ejemplo, preparar un material para un estudiante en la educación básica que preparar un material para un estudiante en la educación media o que hacerlo para un estudiante universitario. Se supone que de paso estamos claros en que cada uno de ellos tiene áreas de interés totalmente distintas, pero no significa que el contenido sea o no relevante o no sea el mismo, nada de eso.
Lo que pasa es que la estrategia de cómo llegar es totalmente diferente en cada caso. Por eso hay que tratar de adaptarlo al perfil del estudiante al que está dirigido. Digamos un estudiante que está estudiando una carrera y se está desarrollando un contenido que ya es muy profesionalizante en su formación. Ese es un estudiante que yo digo, bueno, él ya tiene un interés per se en ese aprendizaje y entonces se puede ser mucho más fundamental, mucho más objetivo con él, porque ese estudiante no hay que tratar de enamorarlo tanto. Él está enamorado de su materia, él está enamorado de su carrera, él responde mucho mejor a ese tipo de contenido. Y es allí donde a veces uno le puede poner mucho eso de para saber más, que lo manda a leer otro documento, que le pone un enlace a otra página que le da otro contenido distinto. Pero eso ya se puede hacer en un estudiante con un perfil profesionalizante. Pero un estudiante, por ejemplo, de una asignatura cualquiera en la educación media o en un preuniversitario, probablemente no se obtenga el mismo resultado, porque aquí todo es muy variado. Fíjese lo importante que es eso. De más está que usted ve ahí mismo que se lo está diciendo. Textos extensos y pesados. Hay que evitarlo. Desde el primer momento ustedes ven que yo le estoy diciendo, no se debe poner mucho texto, apenas un párrafo. Ese párrafo que tenga la menor cantidad de texto posible. Porque mientras menos texto tiene, más garantía tenemos de que él va a leer. Oiga, eso no significa que sacrifiquemos la calidad. Eso no significa que sacrifiquemos la importancia, digamos, el uso adecuado del idioma. No. Tampoco vamos a, como dice por ahí, no vamos a canibalizar ni a relajar con un contenido. Pero sí, no hagamos párrafos muy largos, no hagamos páginas y páginas enteras de PDF o de documento escrito para que el estudiante lo lea. Claro, a veces eso lo pudiéramos hacer si lo hacemos con una estrategia combinada de, por ejemplo, una serie de preguntas que se conviertan en retroalimentación, en autoevaluación, cuando ponemos al estudiante a leer un texto y después nos sentamos a hacer un foro de eso, y hacer una discusión, como por ejemplo, digamos, una clase de literatura, leer una pequeña frase, leer un escrito y entonces después sentarse a comentar el escrito con el estudiante. Ahí puede ser un poquito más largo, pero estamos hablando de un objetivo totalmente diferente, que es hacer un foro. Inclusive una de las cosas que tenemos que discutir realmente es la importancia del foro en esta materia del aprendizaje virtual, porque realmente el foro tiene un contenido tremendo. Ya tendremos que sacar una sesión para hablar de foro y de wiki en especial. Bien, fíjese, como dice el objetivo número 4, que la precisión es una propiedad muy interesante en los textos que deben considerarse, es decir, no abundemos, demos respuestas precisas, seamos concisos en el manejo de nuestro concepto. Fíjese que todos en pos de lograr un texto simple, sencillo, directo y que todo el mundo pueda entender. Que establezca un interlocutor entre la persona que está leyendo el texto y su contenido, de manera tal que se quede ahí porque le pareció interesante. Fíjese bien que dice también de los errores gramaticales y de la ortografía. En esta parte del diseño instruccional, como usted se da cuenta, habla de errores gramaticales. Nosotros creemos a veces que errores gramaticales es la falta de un acento o el uso de una letra del alfabeto por otra, pero no necesariamente nos referimos a eso. En este caso nos referimos también a que haya coherencia en el discurso, que usemos
las palabras adecuadas, que no dejemos una línea de texto en el aire, que no nos lleva a ningún lado, que no nos da una explicación amplia de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es importante que entienda que no solo podría ser acentos o cosas por el estilo, sino que tiene que haber coherencia en lo que decimos. Fíjese cómo dice que hay que revisar meticulosamente la redacción y la ortografía, y evidentemente que sí, ya lo sabemos, porque como maestros no debiéramos no tener errores. Claro, yo tampoco creo que podemos satanizar a nadie porque tenga un error. Somos humanos, pero para que se entienda. Y fíjese cómo de paso también habla de las imágenes, porque las imágenes es otra forma de comunicación. Hasta ahora no habíamos hablado de imágenes, simplemente le decía, pongo una imagen cualquiera, porque a mí lo que me interesa es ver la capacidad suya de poner la imagen. Ahora usted tiene que pasar a un proceso muy distinto, que es seleccionar con cuidado la imagen que usted va a hacer, porque la imagen, en la imagen tenemos una manera de comunicación que tiene que ponerse muy en práctica. Es decir, tenemos que aprovechar el recurso de la imagen de forma tal que la comunicación sea efectiva. Por eso dice que no se usen imágenes poco definidas, imágenes que tal vez no tengan relación con lo que estamos tratando, o que la relación sea muy pobre. Evidentemente ahí también habla de imágenes con baja resolución, imágenes difusas que no se vean bien. Eso claro, no lo debiéramos poner. Porque en vez de ayudar, lo que hace que dificultan. La gente tratando de adivinar qué dice la imagen, se pierde del objetivo de aprendizaje básico, porque se queda tratando de determinar lo que dice la imagen. Así que eso de las imágenes es importante. Inclusive, las imágenes nos ayudan mucho a poder tener una argumentación en el desarrollo de un discurso. Por ejemplo, los famosos mapas conceptuales, que hemos hablado varias veces de ellos, que probablemente el lunes o miércoles que viene vamos a hablar un poco sobre las herramientas que podemos utilizar para hacer mapas conceptuales. Entre ellos vamos a hablar de FreeMind y de las otras. Yo voy a buscarle material de apoyo para que empecemos. Pero los mapas conceptuales son interesantísimos para acompañarlo, por ejemplo, con una imagen apoyada con audio donde usted va explicando el desarrollo de ese mapa conceptual. Ya eso hace mucho más atractivo porque es más fácil escuchar que leer. Pero usted pone un mapa conceptual y hace una serie de audios, agrega esos audios a su contenido y desarrolla perfectamente todo un trabajo combinando audio e información escrita. Esa es la parte más importante. Por eso es bueno que estemos claros. Entonces, debe usar, como ya le he dicho, imágenes de buena resolución. A veces no es tan fácil usar una imagen de buena resolución porque puede ser muy pesada, que tenga muchos píxeles y entonces carga mucho probablemente el OVA. Para evitar eso, podemos bajar las resoluciones de las imágenes, pero no la podemos bajar tanto que se pierda la calidad de la misma. Así que hay que tener un poquito de cuidado con la calidad con las resoluciones de las imágenes que utilizamos. Bueno, y ahí está lo más importante. Video demasiado extenso o que tarden demasiado para cargar. Cuando dice que tarden demasiado para cargar, es que son videos con muchos píxeles que pesan mucho, tardan para cargar. Y cuando un estudiante ve que no carga, se desespera y empieza un clic aquí, un clic allí y se sale del asunto. Por eso tienen que ser videos cortos, livianos, videos hechos para la web, no para el cine, para manejarlo en computadora, que sean bien sencillos para que no tarden mucho en cargar. En realidad son muy atractivos. A los estudiantes les encanta realmente manejarse bien con los videos. Pero tienen que subir rápido, tienen que presentarse rápido, que la reproducción sea rápida para que el estudiante no pierda la motivación y la concentración. Eso es lo más importante de un video.
Dicen por ahí que un video bueno no debe durar más de 4 minutos. Algunos dicen que un video puede durar hasta 10 minutos. En realidad, yo diría 4, 10. Depende de lo que usted esté realmente explicando y que usted maneje un video de manera muy práctica. Eso depende mucho de lo que usted esté haciendo. Pero hay, como lo dice la clave 7, videos que se reproduzcan fácilmente, que no tengan obstáculos. Y esto también es bueno que lo entiendan porque ¿en qué varía que si 4 o 10 minutos? Depende del contenido que estemos manejando. Ustedes vieron cómo manejamos los videos interactivos. Un video interactivo puede durar 10 minutos, yo no digo que no. Ahora todo depende del contenido del video, de lo que estemos tratando, de que sea algo que realmente el estudiante quiera terminar de verlo. Buscar un video que realmente motive, eso es lo más importante. Pero vuelvo y les repito, nada de esto lo vamos a saber si no lo ponemos en práctica. Porque no hay en esto una teoría de 2 más 2. Eso no existe aquí. Aquí todo va a depender del interés del estudiante y lamentablemente no lo tenemos frente a nosotros para él expresarse de una manera abierta y decirle por qué no le gusta o que usted vea la expresión de su rostro de que no fue interesante. Sencillamente aquí hay que jugársela y probar, colocarlo, revisarlo, verlo uno mismo, pensar en nosotros, me gusta, no me gusta, será bueno. Eso es importantísimo. Después que usted prepare un OVA, siéntese y mírelo despacio, ejecute toda su navegación y descubra si usted considera que es atractivo o no. Déselo a otra persona que pueda hacerle algunas observaciones. Eso es lo importante. Para mí, lograr esto es realmente la parte más importante porque ya entendemos cómo se prepara un contenido, que no es simplemente colocar imágenes, colocar audio, colocar video, colocar texto, no es solamente eso. Bueno, fíjense, entonces, aquí dice que tenemos también el problema de las iteraciones sin sentido. Es decir, el diseño instruccional debe tener un desarrollo donde las interacciones nos ayude a hacer nos ayude a que los estudiantes puedan comprender un concepto. Donde las iteraciones no hagan que se convierta en una pérdida de tiempo ni en una desorientación del estudiante. Si iteramos es con un fin. Iteramos para construir una idea, iteramos para mostrar un ejemplo que refuerce la idea, pero no para que me lleve de un texto condensado que tengo en el curso a leer un documento grandísimo que dijo fulano. Podemos colocarlo, yo no digo que no, pero eso lo colocamos con algo que nosotros le solemos llamar para saber más. Para saber más un contenido que donde tú le dices claramente al estudiante, si a usted después le interesa seguir profundizando en este tema, aquí tiene un contenido de algo importante. Eso es bien, pero mire como la número 8, el ítem 8, dice claramente que debe de planificarse bien las iteraciones que se incorporan en un material, porque tienen que ser interacciones que me lleven a leer algo que sea bastante claro, bastante útil y que refuerce los contenidos que en ese momento se está promoviendo, se está manejando. De lo contrario, no vale la pena hacer iteraciones. Así que realmente yo la recomendaría muy bien, como dice la última línea de su texto ahí. Si se utilizan simulaciones, para asegurarse que permita poner en práctica los conocimientos adquiridos. Eso es lo que le da gran refuerzo a las interacciones, cuando somos capaces de hacer eso, de iterar para que veamos una simulación, un bonito ejemplo, una interacción que le permita al estudiante con un dispositivo completar una idea, hacer una práctica. Por ejemplo, imagínese que usted tiene una interacción para que lo que él acaba de leer lo ponga en práctica
al estudiante de reforzar su aprendizaje, pero iterando, yendo a ver en la práctica lo que originalmente usted le puso como un primer concepto en el curso. Bueno, como ustedes se dan cuenta, esto es lo que queríamos hacer. Ahora yo quisiera escuchar la opinión de muchos de ustedes sobre esto. Sí es bueno como se está mostrando, que hay todo un resumen con las prácticas que nos sirven de refuerzo. Esto, por ejemplo, sería interesante. Que usted viera dónde está básicamente el análisis gráfico de un aprendizaje rápido. Mírenla ahí. Ahí están las 8 claves reducidas sencillamente en unos cuadritos que nos van mostrando qué es lo que tenemos que hacer para evitar caer en esa práctica de un manejo instruccional que haga que el estudiante no permanezca en el curso. Bueno, yo creo que ahora debiéramos escuchar las opiniones de ustedes. Espero que lo hayan visto. Si no han visto ese video, saquen un rato, siéntense, mírenlo con cuidado, piénsenlo y ténganlo muy presente en el momento de desarrollar su diseño instruccional. Bien, adelante, quiero escuchar su comentario. Bueno, realmente me ha parecido muy interesante, Dionisio, esos tips que tú has mencionado ahí. La verdad es que realmente uno como que cada vez va aprendiendo más y como que cada vez uno se va dando cuenta que lo que uno sabía realmente era un conocimiento muy limitado. Porque, por ejemplo, yo he aprendido aquí, para mí todos los videos eran interactivos, sin embargo me di cuenta que de acuerdo a las características y a lo que implica realmente lo que hay que hacerle a un video para que sea interactivo, es muy diferente a la concepción que tenía. Yo de verdad he aprendido muchísimo aquí. Coincido contigo, Dionisio, en cuanto a las ideas que ha aportado respecto a la calidad del video, a la no cantidad de texto, debido a que esto limita realmente y cansa la vista del estudiante. Debemos de eso. Lo que queremos es un estudiante que cuando entre a nuestro curso se mantenga pegado de la pantalla, pero lograr eso, señores, implica un gran desafío. O sea, lograr eso y tomar en cuenta cada uno de esos tips que han mencionado ahí en la presentación que Dionisio ha hecho, que desde mi punto de vista, o sea, desde mi modo de ver, me ha parecido bastante interesante, apoyado sobre todo en el concepto de diseño instruccional. El diseño instruccional, señores, nosotros somos los arquitectos de todo esto. O sea, fíjese que cuando usted va a hacer una casa, usted primero diseña los planos, trata de ver primero dónde que van a ir las columnas, y es precisamente lo que Dionisio ha compartido con nosotros. Si nosotros estructuramos bien qué es lo que queremos lograr y cómo queremos impactar a nuestros estudiantes, esto será un éxito. Sabemos que esto es un proceso que vamos aprendiendo de manera paulatina, pero realmente lo que por lo menos de mi parte he aprendido hasta el momento me ha interesado mucho, y evidentemente ponerlo en práctica sería el desafío actualmente, y creo que lo estamos logrando porque cada vez que hacemos el intento de presentar un OVA, digamos, de poner los elementos que van hoy, yo me voy con un conocimiento nuevo. Y es que, por ejemplo, yo cuando estaba en mi OVA, Dionisio, yo pensaba que era ponerlo todo ahí, un video interactivo y ponerle todo ahí, pero ahora ya he aprendido a tratar de seccionar los contenidos, o sea, a tratar de hacerlo más pequeñito, como tú decías, el concepto de micro clases. Eso es bastante interesante porque eso me hace pensar que el estudiante cada vez que entra en micro se va a quedar con el deseo de seguir con otra micro, y de verdad eso que en sentido general, fantástico, Dionisio, me pareció muy bien. Sí, déjame decirte que un detalle importante, por ejemplo, que ese programa que tú quieres llevar a cabo, el primer tema tiene, creo que son 9 secciones. Si tú te das cuenta, se podría hacer prácticamente 3 OVA para el primer tema. ¿Por qué? Porque así lo vamos reduciendo, lo hacemos más micro. Esa es la ventaja.
pero Exacto. me parece interesante. Gracias por tu comentario. Bien, quisiera escuchar a los demás. Mi amiga Marina, que está por ahí. Aquí estoy, maestro. Es una actividad nueva y fíjese que nos va llevando paso a paso en organizar el material de forma creativa, pero con una intención comunicativa. Es lo que nosotros conocemos dentro de la edición de materiales académicos, pero es en este converge en todos los sentidos, todos los medios. Entonces, este no es un simple manual, este no es un libro, es un material interactivo que va a requerir planear, va a requerir organizar, editar. El concepto general que yo involucro es editar todo el contenido. Hasta que no se tiene claro el programa, no se puede comenzar a buscar el material que vamos a organizar, el contenido, audio, video, texto y las formas. Y ahí en las formas nos ayudarán muchísimo los programas preestablecidos, porque el ideal sería que nos auxiliemos también, podría ser, pienso, de el diseñador. A mí me ha dado mucho trabajo preparar los objetivos en 3 cuadritos y como quiera me salieron chiquititos, que hay que borrarlos, reestructurarlos, porque no pude, tomando en cuenta la calidad del elemento que voy a colocar, pues mis cuadritos tienen que comunicar, no pueden aparecer que le monté color, porque eso va a dispersar la atención del estudiante. Entonces, me parece, por ejemplo, yo voy a ser más drástica que usted. Un maestro no puede llevar una falta con el estudiante. Y si es una falta, fue una falta que se le pasó por la rapidez del oficio, pero no puede llegar una falta. Antes de subir, antes de entregar ese material que se preparó, alguien tiene que revisarlo fuera de nosotros en caso de, porque no se permite que llegue una falta con el estudiante, porque el mismo estudiante nos va a corregir. Hay estudiantes, muchos, muy buenos en ese aspecto. Entonces, es grande la tarea, maestro. Esto es grande, pero vale iniciar el desafío. Gracias. Aprovecho, Marina, para decirte que yo le había pedido a Aridio que ustedes dos nos prepararan o nos facilitaran cualquier material que ustedes tengan por ahí sobre cómo preparar un guión, en especial cómo manejar un guión para poder grabar un video o un guión para poder manejar un audio, de manera tal que no tengamos una guía, que no sea improvisar, no sea pararnos a decir bla, 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 bla y ¡pum! Acabamos, sino que podamos ser precisos, concisos en lo que queremos expresar, usando las menos palabras posibles, usando las palabras más adecuadas, ese tipo de cosas, y realmente hace falta. Ojalá que ustedes pudieran, por lo menos Aridio y tú, pudieran contribuir con algo que nos enseñara un poquito de esto, porque de verdad no todos dominamos el arte de escribir. Algunos escribimos porque nos gusta. Yo escribo muchísimo porque me gusta, pero yo nunca estudié realmente qué tengo que hacer para aprender a escribir. Yo empecé escribiendo y ya. Así que la pregunta es, necesitamos que ustedes nos ayuden. Y creo que sería una buena contribución para todos. Y además quiero aclarar que en esto la única manera de avanzar es perdiendo el miedo. Es empezando, poniéndole la mano, haciendo cosas, escribiendo, trabajando, que me quedó mal, la corrijo, lo corrijo. No hay cosa más traicionera que escribir, porque uno nunca está conforme con lo que escribe y siempre cree que lo puede hacer mejor. Por eso es que es tan exigente el aspecto de la escritura. Bien, no sé, ¿alguien más quisiera decir algo? Yo, Dionisio. Adelante, Aridio. Bueno, oyéndote hablar, a mí me crece un poco la modestia, porque cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, siempre me decían cómo se debían hacer las cosas.
y con el tiempo fui descubriendo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras diferentes y que constituye un error en establecer esquema y absolutizarlo. Un esquema va a ser útil para una cosa, pero va a ser inútil para otras. Ahora, yo he ido descubriendo, no porque la gente lo diga, sino porque la práctica me lo enseña, que en un discurso, si tú no empiezas con un problema, si tú empiezas un discurso con una definición, mataste el discurso. La definición debe aparecer en las conclusiones, como síntesis. Pero en el inicio, lo que tiene que haber es problemas. Y los problemas tienen diferentes niveles, diferentes categorías. Cuando uno tiene un problema, hay un síndrome de problemas, son muchos problemas. Claro, hay un problema entre ellos que es el principal, el que le asigna rango a los demás problemas. Cuando nosotros tenemos conocimiento de cuál es el problema principal, ahí podríamos tener la posibilidad de realmente resolver una situación problemática. Porque, como te decía, o como les decía, en un problema siempre van a haber múltiples problemas. Uno de ellos, obligatoriamente, es el principal. Los demás son secundarios. Y eso es independientemente de que tú lo comprendas o no lo comprendas, de que tú quieras darle importancia o quieras restarle importancia. Porque cuando uno hace un discurso, no hace un discurso, hace dos discursos. El discurso para poner de manifiesto, de relieve, las cosas que tú quieres a partir de tu ideología, que los demás comprendan. Pero hay muchas cosas que tú las silencias, que las calla, que le pasa por encima. Entonces, eso yo lo aprendí con un cuentista ruso, la necesidad de aprender a leer entre líneas, porque a veces lo que se oculta es más importante que lo que se dice. Aquí, quien empezó a señalar esos elementos fue Juan Box, cuando él decía que hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven. Y que por lo general, las que no se ven son más importantes que las que se ven. Las que se ven, todo el mundo las ve porque están en el ámbito de la apariencia, en el ámbito de lo externo. Y las que no se ven, que están en el ámbito de la esencia interna, esa no la ve todo el mundo. Hay que tener desarrollada una competencia que se llama capacidad de abstracción. Y la capacidad de abstracción la puede desarrollar cualquier persona. El ser humano nace con condiciones para desarrollar la capacidad de abstracción. Un árbol que tiene sensibilidad no tiene condiciones para desarrollar capacidad de abstracción. Un perro, un caballo, un animal, un mono, el más inteligente de los animales, no desarrolla la capacidad de abstracción. ¿Por qué? Porque para desarrollar la capacidad de abstracción es necesario aprender a establecer semejanzas y diferencias. Es necesario aprender a ver qué hay de universal en lo particular y qué hay de particular en lo universal. Cuando uno parte de una totalidad, la totalidad siempre va a ser compleja, la totalidad siempre va a ser contradictoria, la totalidad siempre va a ser procesual. Y eso
no hay cultura en República Dominicana que nos enseñe a eso. Ok. Yo cuando yo te oigo hablar, yo digo, qué bien intencionado es Dionisio, o qué bien intencionadas son estas tecnologías. Pero esta tecnología no es verdad que le va a dar a un estudiante lo que él no tiene. Esta tecnología no le van a quitar al estudiante el pesimismo, la desorganización de su vida, el mal aprovechamiento del tiempo de que él dispone, los miedos. Sí, yo Y, creo una cosa, que tú tendrás razón en muchas de estas cosas, pero en realidad no sabemos nunca cómo va a reaccionar un estudiante con el cual nosotros no interactuamos y no sabemos realmente hasta dónde llega o se limita su capacidad. Pero bueno, Aridio, lo importante para mí en este caso es que se entienda que nosotros estamos dirigiendo un contenido hacia un público que realmente tiene esa característica, que no lo conocemos. Porque así como muchos no son capaces de leerte una página de un libro, otros son capaces de leerte toda la página que tú quieras en un ratito, porque realmente eh, tienen el deseo, la inspiración, tienen la vocación, le gusta leer. Hoy en día se dice que la lectura va a ser llevada al campo del audio. Y te encuentras con una cantidad de personas que lo que más le encantan son los audiolibros. Justamente por eso. Porque no les pero gusta leer. ahí hay un problema, Dionisio. No, yo no te he dicho que no hay un problema. Lo que quiero que entienda, Renunciar a la lectura es casi como renunciar a la escritura. Y la escritura, yo no te digo lo contrario. Te estoy diciendo lo que sucede en este mundo, en este momento, porque tienes que entender, estamos hablando de cambios que no son, que ya no es ni tu generación ni la mía. Las cosas han cambiado y lamentablemente la tecnología pues ha llevado a este elemento disruptivo. Acuérdate que ya no es como antes, que todo era en papel y por escrito. pero hay que... No, es que lo que pasa es que siento en tu palabra que tú crees que vamos a poder cambiar el camino que lleva el mundo. Nosotros no podremos. Sí, Esto, sí, podemos cambiar, Dionisio. Estamos en el deber, en la obligación de no, cambiar. es que una cosa es estar en el deber y otra cosa es que lo podamos hacer. Estamos hablando Pensar de a un generaciones. estudiante como un cliente, tratar a un estudiante como un cliente. Óyeme, No, yo no lo estoy tratando como un cliente. Yo quiero que tú entiendas que hay un cambio generacional que va a producir esto, que no somos ni tú ni yo los que lo vamos a poder impedir. sí, pero esto es... El cambio está a la puerta y va a seguir. Lo que nosotros realmente tratamos de hacer cuando manejamos una educación virtual es tratar de ver hasta dónde podemos influenciar en que el estudiante realmente logre una preparación y no termine robotizándose, porque en el fondo eso es lo que está sucediendo. En este momento estamos contribuyendo con lo que está en nuestro alcance. Fíjate cómo la pandemia nos llevó a nosotros a tener que entender que esa cantidad de profesores que tú y yo conocemos, que muchos de ellos nunca tuvieron correo, si lo tenían nunca lo usaron, igual a no tenerlo, muchos de ellos nunca se preocuparon por escribir una línea en una computadora. Yo recuerdo cuando comenzó a ponerse las notas directamente en la plataforma, la cantidad de profesores que pelearon y gritaron por no hacerlo, porque definitivamente estaban acostumbrados a su cuadrito y a su bolita y ese tipo de cosas. Los tiempos cambian y nosotros vamos a tener que aprender a adaptarnos mucho a esos cambios. En esa parte yo estoy plenamente identificado contigo. Entonces, mira, yo pienso que, porque acuérdate que tenemos una hora y prácticamente ya se ha cumplido esa hora. Pero déjame decir lo último, si no tenemos una visión de totalidad de lo que está pasando, si solamente pensamos en la tecnología al margen de un sistema capitalista que es enemigo de la cultura, enemigo de lo humano, óyeme, podríamos estar cometiendo errores. No te quiero discutir esa parte, pero sí te quiero decir que justamente lo que somos seguidores del software libre, lo que queremos por lo menos es que la gente entienda que no puede jugar que no puede permitir que nadie juegue con su libertad. Por eso inclusive fíjate que vamos tan lejos que en este campo nosotros luchamos porque hasta el hardware sea libre,
el planeta sea libre. La Free Software Foundation ahora mismo hay una campaña que se llama Libre Planet, que la idea es tener un planeta totalmente libre. Todo eso está bien. Sí. Bien, veo a Auri que quiere decir algo. Vamos a aprovechar porque ya son las 22. Sí, es breve, Dionisio. Dos cosas. Primero, Omar, si tú pudieras, por favor, brevemente decirnos cómo tú creas la sala para para diseñar una sala y poder invitar a otras personas a una conferencia como esta, cómo yo lo pudiera hacer desde mi computadora. Y segundo, Dionisio, pregunto esto porque necesito que me digas qué día de junio y a qué hora te conviene, porque ya yo le informé a mis acompañantes que iba a invitar a un especialista para que nos hablara precisamente de este tipo de cosas que nosotros hablamos aquí y ver que tú me digas, porque ella está muy deseosa de escucharte y tienen sed de este tipo de cosas, sobre todo porque ella coordinan directamente a docentes de nuevo ingreso y qué bueno sería pues sembrar la semilla en ella para que ellas puedan continuar aprendiendo también. Recuerda que te lo mencioné, ¿te acuerdas, Dionisio? Te lo mencioné, sí, que quería hacer ese tipo de conferencia. Entonces nada, eso es todo. Bueno, mira, lo único que la conferencia tiene que ser por Jitsi. Acuérdate que yo no uso Zoom, yo no uso nada privado. No, sí, es por Jitsi, por eso quiero aprender cómo hacer la sala. No, Jitsi es tan simple. Tú pones Jitsi en Google, encuentra la página principal, le da un clic y le dice comenzar a usarlo. Entonces él te va a pedir que cree el nombre de una sala. Tú creas el nombre de la sala y ya tú eres el administrador y el que rige esa sala. Copia la URL, la difunde entre las personas que van a participar. Ellos dan un clic sobre esa URL y están en la sala. Perfecto. No hay que coger lucha, es bien sencillo. Y con respecto a la fecha del mes de junio, elige la que tú quieras. Lo único que acuérdate que no sea un horario de las 21 horas de la noche, porque yo tengo varios grupos a las 21 horas. Además de ustedes, yo estoy trabajando con los muchachos de 3 monográficos. Ok, está bien. En cuanto a eso que tú acabas de decirle, en el celular mío, fue muy fácil yo crear una página. ¿Una sala? ¿Una página o una sala? Sí, una sala, perdón. Okay. Pero en la PC, sí, es muy difícil. Yo no creo que sea. Digo, cuando uno conoce algo le parece muy simple. Te digo que es difícil porque Pablo vino aquí y él intentó ayudarme y él no pudo instalarlo y dio vuelta y vuelta y vuelta y no pudo. Con esto lo que quiero decir es que hay a veces elementos que bloquean la instalación dependiendo del tipo de aparato. Hay que chequear la URL, que puede ser que tenga un candado que se ve ahí mismo en la misma barra de dirección, que te tranca, te impide entrar probablemente a algunas direcciones. Entonces hay que abrir el candado y decirle que te permita abrir esa dirección. ¿Y dónde aparece ese candado? En la misma barra, en sus inicios, cuando empieza la barra, que tiene una casita, tiene un candado, tiene una flecha de recargar y que tú le das hacia atrás o hacia adelante cuando te devuelven una búsqueda en una página. Yo abría ahora algo que se llama Sidebar. Stop. No, yo hablo del navegador. ¿Tú tienes algún navegador abierto ahora mismo? Bueno, yo esto lo hice fue en el navegador de Google. Como tú me dijiste el otro día, que en el buscador, en el navegador, compañero, tengo que cerrar ya y le tengo una propuesta. La propuesta mía es que en la próxima, ya que seguimos cada uno avanzando en nuestros OVAs, el próximo lunes dediquemos tiempo a esto. Yo mismo le enseño a usar el Jitsi, no tengo ningún problema. ¿Qué le parece? Me parece genial porque nosotros estamos tomando la clase que ustedes nos dan, pero esa parte tecnológica, si uno no la supera, óyeme, es difícil
Y eso que dice Dionisio me parece que es muy pertinente, el saber dónde que está el candado y cómo abrir ese candado. Sí, perfecto. Cuenten conmigo si están de acuerdo. ¿Qué les parece el resto? ¿De acuerdo? Bueno, yo Sí, espero, sí, está bien. sí, yo espero que ustedes entiendan que acá, en esta comunidad, lo que hacemos es compartir conocimiento. Pregunten todo lo que ustedes necesiten saber, que vamos a tratar de responderles siempre. Omar, yo, Oliver, que tiene unos días que no se conecta, que se lo tengo que recordar. Y los jóvenes que ya esta semana empiezan con por ejemplo, lo de mapas conceptuales, que quiero ver si mapas mentales, si lo trabajamos. Ojalá ustedes trajeran alguna idea de algún mapa mental que quisieran desarrollar para aprovecharlo. Yo estoy tratando de programar ese encuentro para el miércoles que viene, que vendrá uno de los jóvenes para hablar sobre mapas mentales. Magnífico. Excelente. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por todo. Le quería decir a ustedes sobre la pregunta que preguntó el profesor Dionisio, que cómo uno se siente con todo esto. Yo lo que más me gusta de esta clase, además de que estoy aprendiendo mucho de ustedes y de la clase que nos enseña el profesor Dionisio. Y nosotros es que, también. o sea, lo que más me gusta de todo es que todo surge como el jazz. O sea, hay una estructura que tenemos planificada de lograr el objetivo de preparar una asignatura y subirla a Moodle a través de las herramientas que estamos aprendiendo, pero que teniendo eso en cuenta como objetivo, surgen cosas que uno improvisa y que se van como armonizando en el camino, y eso a mí me encanta de esto que está sucediendo. Solamente quería decirle eso, porque esas cosas surgen así como en el jazz, con una improvisación bien bonita, bien interesante, y eso es lo que quería decirle, que es lo que más me gusta de esta experiencia. Gracias por acompañarnos también en este proceso. Sí, gracias a ustedes, de verdad. Gracias, profesor Dionisio. Seguimos, continuamos el lunes. Gracias, profesor. Gracias, Ok, Darío, feliz noche, gracias, bye. Omar. Bien. Gracias al compañero también. Buenas noches a todos. Gracias. Okay. Buenas noches. Bueno. Imagínate que te vaya.